Los próximos minutos vamos a analizar la política local desde el punto de vista de una concejalía como es Deportes y de un concejal como es el portavoz de Gana Medina. Jorge Barragán, buenas noches. Muy buenas noches. Actualidad política y nos centramos en deportes. Deportes que hay una noticia que, bueno, pues ahora mismo a los medinenses les ha llamado la atención bastante, como era este año que la Scar Cup pues no se va a disputar la fase final en Medina del Campo, ¿no? ¿Cómo ha sido recibido por parte del grupo de gobierno y sobre todo por el concejal de deportes esa noticia? Bien, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que estar contentos de que hayamos tenido este torneo 2 años en Medina del Campo. Yo creo que ha sido importante, hemos tenido 2 fases finales y 2 fases previas en Medina, un torneo que no era nuestro. Esto como si ponemos un ejemplo de que a un niño le damos una hoja que no tenía y le cortamos un cacho y se pone a mirar el cacho de la hoja. Bueno, tenemos que ser conscientes que hemos sido capaces de tener este torneo que se ha televisado por toda España a través de Gol TV durante 2 años y este año pues, no hemos podido llegar a un acuerdo económico. Yo este tema ya le llevábamos trabajando hace mucho tiempo y sobre todo yo estaba en reuniones constantes con la gente del mundo del fútbol, con todos los clubes de Medina del Campo y les iba informando de cómo iban las negociaciones. Es más, creíamos que podía darse, pero bueno, como ya había yo avisado y ya había dicho hace 2 años cuando trajimos el evento, que el evento habíamos firmado por 2 años, el año pasado como una nueva empresa se hizo con los derechos del evento, ya intentó modificar el contrato, conseguimos que se manteniese y este año como ya no teníamos el contrato, pues la empresa que yo creo que ha buscado el mejor postor para sus recursos económicos, no para el torneo, pues ha decidido irse a Tordesillas y bueno, pues felicitar al Ayuntamiento de Tordesillas porque celebre ese evento. Todos los eventos que se celebren en nuestra zona son importantes para todos y bueno, pues yo creo que no podíamos poner en riesgo todo el presupuesto del día a día de los clubes deportivos y de nuestras escuelas deportivas y todo el presupuesto de los eventos que hacemos durante todo el año con un solo evento. De todas formas estamos trabajando con los clubes, como ya hemos dicho varias veces, para hacer otros tipos de eventos, ya sea de fútbol femenino y de fútbol sala, para que volvamos a tener en el 2019 un año lleno de actividades. Yo me imagino que de forma paralela Medina del Campo se va a ver afectada también económicamente para bien. Digo para bien porque yo me imagino que no caben en Tordesillas todos los equipos que van a jugar la Scar Cup. Alguno vendrá a Medina del Campo, ¿no? Por eso igual que el año pasado se ha marchado de Medina equipos a otras localidades, este año será al revés. Por eso digo, yo creo que los eventos que se celebran en toda la zona son importantes para todos, igual que cuando el evento se celebraba en Iscar también había gente aquí en Medina del Campo, entonces bueno, yo creo que es bueno que se celebre en la zona. Tenemos que estar contentos que hemos conseguido que 2 años se celebre en Medina del Campo, que mucha gente lo había intentado y muchos concejales de deportes lo habían intentado traer el torneo y no se había conseguido. Estuvimos muy contentos el primer año con el club de Iscar a celebrarlo, luego con la compra por la empresa privada del torneo. Yo creo que el año pasado hubo algunos problemas, sobre todo con los clubes y con los voluntarios, que no estaban muy contentos con el trato de la empresa y yo, bueno, pues la decisión ha sido consensuada. Yo creo que como tenemos que tomar estas decisiones con la gente del mundo del deporte y del mundo del fútbol, yo les convoqué previamente, les dije cómo estaban las negociaciones, les dije que si aportamos ese dinero, de dónde tenía que salir y cómo teníamos que modificarlo y decidimos todos juntos apostar porque haya actividades y haya presupuesto y haya inversión para los 365 días del año en vez de para 3. Entonces yo creo que es una decisión consensuada y trabajada con todo el mundo y yo creo que ha sido la acertada. ¿Cuánto aportaba el Ayuntamiento de Medina a la fase final del Scar Cup? El primer año aportamos 9.000 euros, 9.000 euros. Como ya he dicho públicamente, el segundo año aportamos 15.000, es decir, es una subida de más del 50% y este año pues, nos pedían un importe de más de 20.000 euros que no podíamos hacer frente porque eso pondría en riesgo el campeonato de kickboxing, el de esgrima, los de bádminton, los eventos deportivos de los diferentes deportes que se hacen, porque luego no solo es en la aportación directa, sino invertíamos 6.000 euros en la recuperación del campo, alquilábamos las vallas, alquilábamos las torres, es decir, el importe era importante y subir ese importe otra vez otro 50% no creo que fue accesible. Y luego también yo creo que llega un momento que los ayuntamientos también se tienen que poner un poco firmes, es decir, yo creo que lo que no puede ser es que cada año te pidan un importe de más del 50% del año anterior, porque si consiguiésemos, si yo hubiese hecho un cálculo electoral solo y no pensase en los intereses del pueblo de Medina, pudiese haber decir, este año invierto un poco más, consigo que el evento esté un mes antes de las elecciones y yo me llevo las medallas, sí, y luego de junio a diciembre, ¿qué hacemos? Que se coma el marrón el concejal que esté de deporte de turno, no.
Yo creo que tenemos que hacer políticas serias. Yo creo que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy importante de subir de 9.000 a 15.000 euros. Yo creo que no podíamos volver a subir otros 50.000 euros, porque ¿qué nos pasaba? Como hace Neymar con el PSG o con el Barcelona, que cada año quiere cobrar el doble de lo que cobraba el año anterior. Yo creo que tenemos que ser serios con las cuentas del Ayuntamiento, serios con el presupuesto de deportes, que es el presupuesto de las escuelas deportivas y de miles de niños que hacen, y de personas mayores que hacen deporte durante todo el año. Y yo creo que ha llegado un momento que decíamos, nosotros podemos llegar hasta aquí, el evento es importante, pero es más importante los 365 días del año. Un día me comentaba a mí, un promotor musical, dice, los ayuntamientos han reventado el mercado de las contrataciones de los grupos de música, de los artistas, ¿no? Porque claro, como ayuntamiento, venga, que venga aquí a cantar a Medina del Campo quien sea, firmabas y ya estaba, ¿no? En cambio, el promotor ya, después del caché que tenía el artista en los ayuntamientos, que no ponía ningún impedimento, no podían ellos negociar los cachés, por lo tanto, yo creo que el ayuntamiento tiene que ser más consciente de que el dinero es de todo el pueblo y no se puede así... El presupuesto de deportes, incluso el año pasado, bajó 100.000 euros, y yo creo que nos quedan cosas por hacer, sobre todo el mantenimiento de instalaciones, que yo creo que estaban sin inversión y sin mantenimiento durante muchos años, pero se están haciendo bastantes inversiones ahora, sobre todo el mantenimiento diario, y esperemos que dentro de poco que vamos a hacer la licitación ya de la cubierta del estadio, y estamos en las negociaciones judiciales y en los trámites judiciales del tartán de la pista de atletismo, y algunas otras iniciativas que hemos llevado a las Cortes de Castilla y León, como construir una cubierta en el estadio Diego Carvajosa. Yo creo que se está trabajando. Lo que pasa que, claro, tenemos que ser muy conscientes. Yo vuelvo a repetir, si fuese una cuestión electoral, tiro la casa por la ventana, hacemos el evento el 18 y 20 de abril, un mes antes de las elecciones, nos llevamos los méritos, pero no, hay que ser serios y ver que luego después de abril viene junio, de mayo, luego viene junio, y luego hay verano, y luego hay invierno, y hay que llegar con el presupuesto para todas las actividades durante el año. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer los ayuntamientos, porque se están haciendo muchas más actividades en deporte porque estamos siendo austeros en el gasto, y si somos austeros en el gasto y ponemos pie en pared cuando hay que ponerlo, podremos hacer muchos eventos. Y si este año no tenemos la Scar Cup, tendremos otros muchos eventos que van a venir, que ya estábamos trabajando con ellos porque ya preveíamos esta decisión. O sea, había un plan B entonces, ¿no? Con el sí, tema porque de la Scar Cup. a mí me comunicaron varios ayuntamientos que, es más, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos, que es de mi organización, ya me había comentado que habían estado allí en Valladolid ofreciéndoles el torneo. Yo sabía que habían estado en varios ayuntamientos ofreciendo el torneo y han buscado el mejor postor, y yo creo que no tenemos que entrar en esa política del mejor postor, porque cuando buscas el mejor postor es que solo buscas el rendimiento económico. Entonces, el plan B ya le estábamos trabajando. En abril habrá eventos deportivos en Medina del Campo, de fútbol y de fútbol sala, y bueno, pues podremos seguir trabajando en esa línea. El campo de atletismo, las pistas de atletismo, creo que ya es desde el año 99-2000, es decir, estamos hablando ya de hace 18, 19 o 20 años, ¿no? Y tiene ciertas deficiencias, como estamos comentando, el tartán, la tribuna, que, bueno, pues con la climatología voló. Luego también el año pasado con la Scar Cup vimos que había deficiencia en el césped, ¿no? Que hubo ahí que camuflar, entre comillas, un poco ahí la hierba, ¿no? Sí, bueno, ya hemos colocado hace poco las puertas del estadio, que creo que han quedado bastante bonitas. Como digo, ya para todos los aficionados del mundo del fútbol y toda la gente que va al estadio, la licitación de la obra de la cubierta, que tuvimos esa desgracia en ese partido España-Marruecos, entre medio del partido España-Marruecos, que yo me recuerdo que me acerqué a ver el siniestro. Bueno, pues son cosas que pasan a veces en la vida y hay que asumirlas. No teníamos previsión presupuestaria para eso, como es lógico, y hemos tenido que ser austeros y trabajar mucho con el seguro y con otras cuestiones del ayuntamiento para sacar esa licitación. Saldrá antes de que finalice el año. El tartán fue un siniestro que se hizo en un concierto y estamos en el ámbito judicial, y lo que pasa es que no podemos controlar las decisiones judiciales y los tiempos de eso, pero en cuanto tengamos una decisión, sea favorable, que esperemos que sea, pues se hará el arreglo del tartán. Y luego el césped, teníamos un problema el año pasado que este año estamos trabajando muy exhaustivamente. Tenemos muchísimos equipos y muchísimos entrenamientos. Hay muchos días que los entrenamientos empiezan a las 4:30 de la tarde y acaban a las 10 o 11 de la noche, y entonces la sobrecarga de equipos y de entrenamientos en el campo de hierba natural, con una climatología adversa, pues cuando llueve, cuando nieva, pues el campo pues le destroza. Entonces hicimos un tratamiento el año pasado, pero no fue suficiente.
Este año nos hemos adelantado en el tratamiento y lo estamos trabajando con más antelación, porque el césped, al ser una cuestión natural, no tienes una ciencia exacta, hay que trabajarla porque no sabes cuánto va a llover, no sabes cuántas heladas va a haber, no sabes cuánto va a nevar. Entonces estamos trabajando con tiempo, estamos contando con un trabajo exhaustivo con los clubes y estamos los días que llueve mucho, todas las mañanas hacemos un análisis del campo, nuestro técnico de deportes en actividades deportivas hace un análisis del campo, ve si el campo está charcado, avisa a los clubes y hace un movimiento de los entrenamientos para que no tengamos esos problemas que tuvimos el año pasado. Y yo creo que si subes ahora al campo pues ves que está mucho mejor que en condiciones que el año pasado, y esperemos que con la colaboración de todos los clubes, el esfuerzo que se hacen en reducir algunos entrenamientos, porque ahora a veces eran cosas tan fáciles como que los entrenamientos siempre se hacían en la misma parte del campo, y esa misma parte del campo pues sufría un poco más. Entonces yo creo que estamos trabajando con los entrenadores, con los clubes, para que, bueno, pues si haces un rondo, como se dice, le puedes hacer en otra parte del campo, si haces entrenamiento físico, le puedes hacer en otra parte del campo, y así mantenemos mejor el estado de césped, porque si te fijabas, había en algún sitio que había calva y había otros sitios que parecía una alfombra. Entonces yo creo que está haciendo un buen trabajo y este año tendremos el césped de mejores condiciones. No sé qué me comentaba un día, que el campo de Acción Católica, al parecer, la Gimnástica Medense le quería como ceder al ayuntamiento. ¿Hay algo de esto cierto? ¿O qué está pasando? Sí, ¿o no hay nada? Ya estamos informando, también hemos informado a todos los clubes. Hemos lanzado una propuesta. Quien es propietario del campo es el Arzobispo de Valladolid. Yo he tenido 2 reuniones con el Arzobispo de Valladolid para que nos cedan el uso del campo por 25 años. ¿Por qué? Porque al ser un lugar privado, el ayuntamiento no puede hacer ninguna inversión económica, porque al no ser tuyo, pues no puedes invertir en un bien que no es tuyo. Entonces estamos en las negociaciones con el Arzobispo de Valladolid para que nos cedan el uso. Yo creo que van por buen puerto, siempre nos hemos estancado un par de detalles, pero espero que lo podamos, que son detalles económicos claramente, espero que lo podamos solucionar en breve, y sería muy importante que pudiésemos contar con esa instalación, porque si nos cediesen el uso por 25 años nosotros podemos hacer una inversión, que yo creo primero tiene que ser en el césped y en unos vestuarios y unos servicios para poder utilizarlo en entrenamientos, porque el campo para competición creo que no está en condiciones adecuadas para ello, pero pues si invertimos en el césped podemos poco a poco ir recuperándolo y hacerlo para entrenamientos, y eso sería muy importante porque nos desahogaría mucho el Diego Carvajosa y las pistas de atletismo, y eso nos proporcionaría tener más horas para entrenamientos y sobre todo cuidar mejor los campos. Esperemos que el Arzobispado de Valladolid acceda a estas peticiones que estamos haciendo, que es simplemente que nos hagan un convenio de cesión del uso para poder nosotros invertir, es decir, a ellos no les va a interferir en nada, no les va a interferir económicamente en nada, no les va a interferir en infraestructuras en nada, porque claro, el problema que tiene el Arzobispado, que no invierte en ese campo y no cumple con los requisitos de mantenimiento diario. Hace poco hemos visto cómo se ha caído una torre de la luz, porque no hay inversión, y el ayuntamiento no puede invertir si no es tuyo la cesión del uso. Es lo mismo que estamos hablando con las negociaciones que estamos haciendo con el Ministerio de Defensa, con la Granja de los Militares, para el tema del circuito de motocross, que esperemos que ya nos mandaron una propuesta, les hemos reenviado ya la propuesta, yo espero que esté en breve, cuando lo que le hemos pedido que nos cedan el uso por 5 años, prorrogables cada periodo de 5 años, porque si nos ceden el uso nosotros podemos hacer ahí una inversión. Esa Granja de los Militares, yo no recuerdo nunca que haya estado en funcionamiento, y tengo más de 30 años, tengo 32, entonces yo creo que no lo van a poner en funcionamiento en mucho tiempo, y lo que acordamos que si lo fuesen a vender, pues bueno, pues ya llegaríamos a las negociaciones pertinentes, pero entonces es una tierra parada que nosotros no podemos invertir, pero si nos la ceden el uso, pues podríamos invertir. Entonces estamos empujando mucho en esas 2 negociaciones que podrían venir muy bien para la gente del mundo del motocross y para la gente del mundo del fútbol. Pues que yo recuerde, el campo de Acción Católica se cedió por parte del Arzobispado a la Gimnástica Medense para mientras jugase la gimnástica, ¿no? Lo que pasa es que si la gimnástica lo cede al ayuntamiento, no sé cómo... Bueno, realmente ahí. Lo que es legal, que el Arzobispado lo que hace es ceder al ayuntamiento, y el ayuntamiento lo trabaja con la Gimnástica Medense, con el CDM y con todos los clubes de fútbol de Medina del Campo para que lo puedan usar. Entonces, bueno, es igual que el método que utilizamos ahora con el Diego Carvajosa y la pista de atletismo, lo utilizan todos los clubes de fútbol de Medina del Campo. Estamos en el mes de diciembre, y este mes tenemos todavía 2 pruebas deportivas que yo creo
Por lo menos una, por aquí ha pasado el presidente de los ciclistas, me ha hablado que ya ha salido adelante, que va a ser el día 24 de diciembre, la marcha de los cochinillos y luego la San Silvestre, ¿no? Ya cerramos el capítulo deportivo del año, o alguna actividad más convocada por el Ayuntamiento. Bueno, tenemos las actividades de cierre de curso, tenemos un torneo internacional de baloncesto que en breve, como lo hacemos en otros años, lo publicitaremos. En torno al 22, 23 y los días de Navidad tenemos múltiples actividades especialmente para todos los niños de todos los deportes. Entonces, bueno, pues las actividades navideñas que yo creo que van enfocadas un poco como las de verano, un poco al aspecto de ocio y lúdico más que al aspecto deportivo de competición. Y luego, bueno, yo creo que la marcha al Cochinillo y la San Silvestre, además este año va a ser 24 y 31, yo creo que son 2 días muy bonitos que se pueden afianzar en el tiempo, pues yo creo que, bueno, son 2 actividades multitudinarias que va para todos los públicos, que va a participar todo el mundo porque son marchas lúdicas, son de diversión. En la marcha del Cochinillo muchísima gente participa, reivindicando el uso de la bicicleta, y luego en la San Silvestre pues la gente disfrazada, incluso los que damos el pistoletazo también solemos ir disfrazados. Sí. Entonces, bueno, yo creo que son 2 eventos muy bonitos para 2 días emblemáticos como pueden ser el 24 y 31 de diciembre. Es más, en breve también daremos información del nuevo circuito de la San Silvestre, que este año se va a modificar que va a ser en la Plaza Mayor. Entonces, bueno, yo creo que va a salir muy bien y va a cerrar el año como se merece. Bueno, sí es cierto, porque antes la sede era el bar de la Puerta del Sol, pero como está cerrado, no está el bar, pues ahora ya se puede llevar donde... A la Plaza Mayor. Plaza Mayor, bueno, por lo menos va a tener más color la Plaza Mayor, ¿verdad? Va a estar ahí. Dejamos el capítulo deportivo. ¿Algo más que contar de deportes o hablamos de más cosas? Estamos trabajando ya en los eventos que vamos a hacer el año que viene, en las mejoras en las instalaciones, pero bueno, hasta que no tengamos cerrado el presupuesto, pues ya lo haremos público esas cuestiones. Hablamos de política general, ya con el portavoz de Gana Medina. La pasada semana tuvimos sesión plenaria, un pleno que ha estado casi coleando toda la semana por lo que aconteció en el mismo, ¿no? Por esas declaraciones o esos comentarios que se intercambian muchas veces. ¿Qué le parece cómo transcurren los plenos de Medina? Realmente, hombre, que tenga contenido informativo, que yo lo comprendo, para vosotros los medios de comunicación tiene contenido informativo. A mí realmente me da un poco pena la situación que se está viviendo. Nosotros no estamos entrando en esa guerra partidista, ni con unos ni con otros. Creo que el pleno es la representatividad del pueblo de Medina del Campo y se tiene que haber un respeto en ese pleno. Y yo creo que los comentarios que se hacen y muchos días que se llevan haciendo, tanto en plenos en tertulias, no son positivos. Porque además el otro día en el pleno aprobamos cosas muy importantes, como puede ser el pliego de la basura y el pliego de la limpieza, el pliego de la basura, que por primera vez en Medina del Campo vamos a empezar a recoger el orgánico, que nunca se ha recogido, aunque en nuestras casas lo hagamos de forma intuitiva porque lo estamos viendo, pero nunca se ha recogido. Se han puesto un pliego de condiciones que, aunque no nos guste que sea una empresa privada lo que lo vaya a realizar, pero por el techo de gasto y la tasa de reposición que todavía nos impone el gobierno, ahora antes del gobierno del Partido Popular y ahora todavía no lo ha cambiado el gobierno del Partido Socialista. Esperemos que prometió cambiarlo y que lo cambie. No podemos sacar una municipalización del servicio, pero se incluyen cosas muy importantes en el pliego, como que el material, la maquinaria, cuando acaban los 8 años de amortización del servicio, pasen al ayuntamiento. Ahora hemos tenido un contrato de más de 20 años de servicio y cuando acaba el servicio, primero paz y después gloria, como se dice. Entonces yo creo que vamos a incluir cosas muy importantes que se ven enturbiadas ese debate, o se van a ver enturbiadas otras de las cuestiones que se aprobaron, como que los trabajadores municipales cada vez que caen de baja puedan tener 100% de los ingresos que los recortó el gobierno del Partido Popular y se recupera ahora, por que hagan comentarios unos con otros y hagan comentarios yo creo que fuera de lugar. Yo creo que la gente y los grupos políticos tienen que tranquilizarse, no hay que entrar en esos debates. No hay que ponerse nervioso porque vengan las elecciones, que queda muchísimo para las elecciones, y además que yo creo que en un ámbito positivo podemos todos influir más que si entramos en discusiones que a mí no me interesan, pero es que no le interesan a nadie, no le interesa a nadie lo que discuten los políticos de que uno se llama a otro, que si uno habla, que si no. Yo creo que incluso la semana pasada también hablamos de un tema muy importante, que haya habido un consenso y que se llevó a pleno, como puede ser la posible reindustrialización de la zona de Medina del Campo, y no pudimos transmitir ese mensaje a los ciudadanos de que estamos trabajando desde el mes de febrero en un consenso con todos los partidos políticos para reclamar a la Junta y al Gobierno
que ya toca a la zona de Medina del Campo, a la comarca, y queda enturbiado porque hay unas discusiones salidas del tono. Yo creo que tenemos que ser más conscientes de lo que estamos, trabajar al máximo hasta que acabe la legislatura y que no hay que entrar en ese tipo de política. Cierto es que lo que los medinenses opinan del Pleno es que hubo ahí un rifirrafe, malas formas, malos modos, pero del contenido del Pleno no se ha hablado. Seguramente que yo pregunto ahora mismo uno por uno a los vecinos de Medina, no sabrían de qué fue el Pleno. No sé, pero el caso es que se pusieron verdes. Exactamente, es lo que ha quedado del Pleno, ¿no? Está trabajando cosas tan importantes. Fíjate, la reindustrialización de Medina del Campo no es un proyecto para mayo, es un proyecto que va a traspasar la legislatura, porque si lo conseguimos empezará en 2020 a 2023. Es decir, estamos trabajando cosas muy importantes que quedan enturbiadas porque un concejal, según sale, le hizo una burrada a otro. Yo creo que no es de recibo y los ciudadanos de Medina del Campo esperan otras cosas. Yo espero que esta lección quede en todos los grupos políticos. Si veis, nosotros no estamos entrando al conflicto ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Yo podía darte mis opiniones sobre esos comentarios, pues no lo voy a hacer porque no me permitiría hablar de otras cosas que es lo que quiero hablar y volveríamos a enfrascar el debate. Yo creo que lo que tenemos que centrarnos en las propuestas que hemos hecho para los vecinos, las que nos quedan por hacer, que es que en 6 meses quedan muchas cosas por hacer, y yo creo que lo que nos tenemos que centrar, y las discusiones es que lo que al final lo que hacen es cansar a la gente y luego nos alarmamos porque en Andalucía va a votar el 58% de la gente, en vez de ir a votar el 70 o el 65 o el 80, porque la gente lo que está viendo es que hay discusiones entre partidos y no se llega al fondo. Vamos a la realidad, que se están trabajando cosas de fondo. En el próximo pleno, a finales de año, vamos a tener el pliego de la residencia, vamos a tener el pliego del servicio de ayuda a domicilio, cosas muy importantes. Así que vamos a centrarnos en esas cosas muy importantes, que la oposición dio su opinión sobre esas cosas importantes y el gobierno las plantee, pero hablemos de esas cosas, no de que yo te he dicho a ti o tú me has dicho a mí. No, pues es importante el Pleno, 2 insultos y se acabó ya y otra vez estamos todos hablando del Pleno. Es una pena y nosotros no vamos a entrar. De todas formas, yo recuerdo por el trabajo, sí llevo más de 30 años asistiendo a los plenos, y yo comentaba un día, digo, esto es nuevo, y me decían, no, no es nuevo, está pasando a veces, y dice, Javier, recuerda, y es verdad, no es novedoso esto de sí, lo que pasa es que ahora vivimos, ¿no?, en la era de las nuevas tecnologías y las redes sociales amplifican todo. En tu WhatsApp, en mi WhatsApp, llegan un corte de vídeo en cualquier momento y eso se viraliza. Y antes, bueno, pues los plenos los seguía la gente por vuestro medio de comunicación, por la televisión o por las noticias que daba. Ni tan siquiera había entonces televisión, eso como estamos hablando. Me refiero que ahora con los medios de comunicación que tenemos, tanto los convencionales como vosotros, como las redes sociales, llega a todo el mundo. Vosotros lo subís a YouTube y no hace falta verlo a la hora concreta y la gente lo ve por el YouTube o los cortes de los vídeos, entonces da muy mala imagen y yo creo que nos tenemos que centrar en lo importante, que es lo que estábamos hablando ahora, que en vez de lo que tú dices uno a otro. Si nosotros, los concejales y yo lo que entiendo, estamos de paso por el ayuntamiento. Lo que tenemos que tener claro es que cuando salgamos, dejar el mejor ayuntamiento que cuando entremos. Y luego, pues, las peleas por los sillones o por lo que tú más o eso, yo creo que tienen que quedar en otro ámbito porque no benefician a nadie. Luego nos llevamos sorpresas porque la gente no va a votar y es por eso. Así que centrémonos en los problemas importantes. Lo que sí que es cierto es que uno tiene la sensación de que ustedes, todos los 21, casi se llevan mal, pero luego acaba el pleno y yo veo que hay diálogo entre todos, no sé, da la sensación que es justamente en ese momento de las intervenciones, cuando parece que están todos crispados, o casi todos crispados. Luego ya yo veo que hay, entre comillas, buen rollo entre todos ahí. Bueno, nosotros por nuestra parte intentamos no entrar en la crispación. Alguna vez, como todas personas somos humanas, puedes entrar en algún rifirrafe, sobre todo porque nosotros no entendemos los ataques personales que se hacen muchas veces y nosotros no estamos entrando en los ataques personales, pero hemos tenido momentos durante el año que hemos recibido ataques personales del señor Lambás, de la señora Moïno especialmente. Es más, yo siempre lo digo, cuando tenemos las comisiones en las que no está la señora Moïno o el señor Lambás, las comisiones funcionan. Tú lo ves, cuando hay un debate en el que no está la señora Moïno o el señor Lambás, no hay problema, si se respetan las intervenciones, los turnos y demás. Yo no entiendo por qué se quiere crear esa crispación, porque tenemos muchas cosas que debatir, tenemos muchos puntos de vista diferentes, tenemos cosas que nos ponemos de acuerdo y cosas que no, pero se pueden decir de todas las formas posibles, sin interrumpir al de al lado, sin cortarle el micro, sin intervenir cuando no está el micro dado. Yo creo que la cordialidad es importante, la cordialidad entre los grupos municipales es importante y no hay que llevar a ese extremo de montar un poco el teatro por el teatro. Yo lo que sí que recuerdo, cuando empezó la legislatura, hace casi 4 años, iba los lunes al pleno y había un ambiente
con mucho público en el Pleno y cada vez hay menos gente. Nosotros Yo recuerdo hace años que solamente en el Pleno estábamos 2 medios de comunicación y uno más del público. De repente eso, bueno, pues adquirió una notoriedad que estaba lleno el salón de plenos y otra vez está bajando y no hay tanta gente. La gente quiere escuchar las cosas importantes, quiere hablar de qué vamos a hacer con el desempleo, quiere hablar con qué vamos a hacer con la despoblación, qué va a pasar con el pliego de basuras, quiere hablar de esas cosas y luego se encuentran con otras cosas que al final se cansan. Nosotros hemos estado año y medio, cerca de 2 en la oposición y la crítica al gobierno no iba en ningún momento por una cuestión personal. Nosotros no nos hemos metido nunca por dónde vive cada uno, ni qué hace en su vida privada, ni cuestiones de ese tipo que creo que tienen que estar fuera del debate político. Debatíamos, hacíamos propuestas, llevábamos mociones, ruegos, preguntas, qué es lo que teníamos que hacer y yo creo que es lo que tiene que hacer tanto el gobierno como la oposición, que es de centrarse en los asuntos políticos de los que quieren escuchar los ciudadanos y no entre peleas partidistas. Yo no sé si lo que queda de año ya, que son 27 días, 26 días, hablaré otra vez con Jorge Barragán aquí en este plató, pero si tenemos que resaltar algo de este año 18, políticamente hablando, ¿con qué nos quedamos, señor Barragán? Bueno, estamos teniendo un año de muchos movimientos a nivel nacional que nunca esperábamos que se fuesen a dar. Hemos visto un cambio de gobierno en el Estado y hemos visto ayer hace poco las elecciones de Andalucía y entonces, bueno, yo creo que hemos visto muchos cambios y en el ámbito de Medina yo creo que se han conseguido grandes acuerdos importantes como el de la residencia que creo que llevaba muchísimo desde 2011 sin conseguirle. Yo creo que hemos conseguido que por fin el Simón Ruiz empieza a andar, que era un proyecto de ciudad, no un proyecto de ningún partido político, que se ha conseguido que se haga este año y luego, bueno, yo creo que se van a hacer modificaciones, se ha reducido la deuda mucho, pues, cuando gobernaba el Partido Popular había un ayuntamiento con 15 millones de deuda y ahora hay de 3, yo creo que eso nos ha lastrado, tener que reducir tanto la deuda, nos ha lastrado en hacer inversiones, pero yo creo que a partir de ahora con un ayuntamiento saneado vamos a poder invertir en la gente porque no es ningún logro reducir la deuda si no se invierte en la gente. Se ha reducido la deuda porque era muy grave y era necesaria, pero ahora hay que invertir en la gente, hay que dar el segundo paso. Y yo creo que nos quedan muchas cosas por hacer, todavía antes de que acabe la legislatura. Creo que tenemos que sacar un pliego de la electricidad que sea de origen renovable, creo que tenemos que apretar al máximo por la reindustrialización, que es un proyecto que no va a ser para mayo, sino que va a ser para muchas generaciones. Y yo si me marcase un objetivo de aquí a mayo es que lo de la reindustrialización fuese adelante. Para finalizar, hace unos días elecciones en Andalucía, todavía no sabemos si va a abandonar Susana Díez el Palacio de San Telmo o no. Digo esto porque se habla que a lo mejor puede haber un cierto acuerdo con Ciudadanos, PSOE Ciudadanos, y seguiría ahí en el gobierno, pero ¿qué balance se hace o qué resumen o análisis se puede hacer de lo que ha sido las elecciones en Andalucía desde su punto de vista, desde el punto de vista de Gana Medina? Podemos, por ejemplo, ¿qué se puede decir? Yo creo que ha sido un día triste para la democracia, que la extrema derecha tenido un parlamento con tanta fuerza. Yo creo que tenemos que tomar nota de las cosas que suceden. En el Reino Unido se están acordando ahora de no ir a votar el día del Brexit porque no era importante. En Estados Unidos se están acordando ahora de no ir a votar contra Donald Trump. No digo que Hillary fuese la mejor, pero se están acordando ahora de no ir a votar contra Donald Trump. Y yo creo que el 58% de los ciudadanos solo vayan a votar en Andalucía tiene que ser un toque de atención muy importante y tenemos que aprender de nuestra historia, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si en mayo no vamos a votar, si en mayo, en vez de decir, no, es que yo no voy a votar porque son todos iguales, no, es que yo no voy a votar porque no son suficientemente izquierdas, no, es que yo no voy a votar porque son demasiado izquierdas, no, es que yo no voy a votar porque un día no me saludó no sé quién. Si nos centramos en esas cosas, y en vez de centrarnos en las cosas importantes, que esta gente de Vox está, no solo que es un partido de ideología fascista, sino que está escorando a PP y a Ciudadanos a la derecha, porque están escorando en una competición de voto y estamos escuchando ya a Pablo Casado hablar de derogar la ley del aborto, y este partido que estamos escuchando que hay que acabar con la ley de violencia de género y que hay que acabar con todos los privilegios de todo el mundo, cuando el Santiago Abascal lleva viviendo de la política desde los años 20, desde que tenía 20 años. Yo creo que si no tomamos nota en mayo, las próximas elecciones, votemos a quien votemos, si no vamos a votar por un contexto democrático, los ayuntamientos, el de Medina del Campo o la Junta de Castilla y León puede estar gobernada por una derecha más radicalizada
y por la extrema derecha de tinte totalmente fascista, porque ya no estamos diciendo que vayamos a decidir entre políticas progresistas o de izquierdas y políticas liberales o de derecha moderna, es decir, no vamos a decir si hay más o menos trabajadores en la sanidad pública, si se abre o se cierra la planta de cirugía. Estamos hablando de que quieren acabar con todo y que estamos hablando de que está en riesgo nuestro sistema de vida y está en riesgo que las instituciones queden en manos de la derecha más radicalizada y de un partido que es de tinte fascista. Yo no sé si estará usted de acuerdo, ¿no?, con Pablo Iglesias al sugerir un poco que la gente se manifieste, salga a la calle para estar en contra de la llegada de Vox a Andalucía, al gobierno de Andaluz. Yo no sé, a lo mejor es no aceptar un poco, ¿no?, las condiciones del juego a la hora de que los vecinos de Andalucía han votado y han decidido que sea eso, ¿no? Yo creo que los vecinos de Andalucía han votado. Hay que hacer autocrítica porque no han ido lo suficientes, por eso lo digo. Yo creo que la autocrítica es, dejemos de hablar de los problemas de los partidos políticos, que es lo que pasa en Medina en el fondo, que se están pegando entre unos y otros porque sus cuestiones internas de quién va a ser candidato a otro está influyendo en todo, y hablemos de los problemas de la gente, y si hablamos de los problemas de la gente se verá representada e irá a votar. Si no hablamos de los problemas de la gente, hablamos de los problemas de los partidos, pues votar habrá un 40 o un 50% de abstención. Yo creo que lo que hay que hacer es movilizar a la gente, pero movilizarla durante todo el año en defensa de nuestros derechos, movilizaciones por la sanidad pública, por la educación, por las cuestiones que nos interesan, por el feminismo o por los derechos de los trabajadores, y en vez de lamentarnos el día después. Yo creo que lamentarnos el día después no sirve para nada. Lo que hay que hacer es trabajar para que en las próximas elecciones, que es el ciclo de mayo, la gente se sienta representada y vaya a votar y vote por sus derechos. Que haya movilizaciones, bueno, pues manifestaciones hay yo creo que todos los días del año, pues respeto y alegría de que todo el mundo se manifieste, pero bueno, los andaluces han votado, las elecciones están al sí, hay que respetarlas, respeto máximo por eso, aunque la ley electoral sea injusta por las circunstancias, pero hay que respetarla, y ahora lo que hay que trabajar es para que en mayo no vuelva a suceder esto, lo que ha sucedido en Andalucía. Tenemos que terminar. Podríamos hablar muchísimo tiempo porque hay muchas cosas que pasan en Medina, en nuestro entorno, que podíamos precisamente pues tratarlas, pero será para otra ocasión. Pero claro, a mí me encantaría hoy dar la primicia, la exclusiva, a esta hora, de conocer el candidato de Gana Medina a las elecciones locales. Pero claro, usted me dirá, faltan 6 meses, falta mucho, todavía no hay nada, pero mi obligación es preguntarlo, y si tuviese la suerte de tener la confirmación, pues ya sería exclusiva y primicia, y me apuntaba al tanto. ¿Qué me puede contar? A ver, de las elecciones municipales, su formación política va a concurrir conjuntamente con otras formaciones, va a ser usted el candidato, que va a haber asambleas, ¿qué va a pasar? Gana Medina irá a las elecciones y cómo iremos se decidirá en la asamblea democráticamente, como lo hemos hecho siempre. Lo que se va a empezar ahora en breve va a ser la elaboración del programa 2019-2023, porque yo creo que hemos estado 2 años en el gobierno, se han hecho muchas cosas, pero en 2 años el gobierno se puede hacer todo, entonces quedan muchas cosas por hacer, tenemos que plantear las cosas que se han hecho y lo que queremos hacer en el próximo ciclo electoral de 4 años, que son muchas cosas y estamos muy ilusionados en que se puedan conseguir. Y luego, pues nosotros somos la única formación política que presenta las elecciones que elabora una candidatura de Medina del Campo, con gente de Medina del Campo, que cualquier ciudadano de Medina del Campo se pueda apuntar en unas primarias abiertas y votar, seas de la ideología que seas, pertenezcas a donde pertenezcas, tenga la edad que tenga, bueno, que tenga más de 18 años, para ejercer el voto en las primarias, y entonces yo creo que a nosotros no nos hacen la candidatura desde Valladolid, no nos ponen los candidatos desde Valladolid, y entonces yo creo que ese es el mejor método para representar a los vecinos de Medina, porque no creo que los vecinos de Medina necesitemos que nos digan quién nos tiene que gobernar. Entonces yo invito a que cuando nosotros abramos el proceso de primarias, que la gente se apunte, participa, elija nuestro candidato o candidata y que elija nuestro programa, y podemos hacerlo de la forma más participativa y más pegada al territorio, que es lo que creo que necesitan los ciudadanos. O sea, que entiendo que va a haber primarias para elegir al candidato de Gana Medina. Al candidato y a toda la lista. Entonces nosotros utilizaremos el mismo método de elegir el candidato o candidata y luego toda la lista de forma democrática y por primarias. O sea, que va a ser similar a hace 4 años. Entonces, sí, similar, es un método similar. Cualquier persona se puede apuntar y votar y participar, incluso presentarse. Bueno, ¿se va a apuntar Jorge Barragán a esa asamblea para candidato? A la asamblea iré.
Y votaré, ya veremos lo que decidimos cuando llegue. Yo creo que la candidatura o esas cuestiones las tendremos en marzo, porque lo primero es elaborar un buen programa, y si elaboras un buen programa, una buena propuesta, trabajas con la gente, luego los candidatos creo que es después para que quien desarrolla esa propuesta política, que es lo que tenemos que hacer primero. O sea, marzo, que son justamente 3 meses antes de las elecciones, ¿no? Yo creo que es suficiente, si es que tampoco lo que tenemos que hacer ahora es trabajar hasta el último día para que entren las mayores cosas posibles y preocuparnos menos de las cosas de los partidos y preocuparnos más de que la residencia se ponga en funcionamiento o que la grada esté hecha o que trabajemos al máximo para que los han elegido los ciudadanos hasta mayo. Entonces, hasta mayo que entren las máximas cosas posibles y que se desarrollen lo mejor posible. Jorge Barragán, muchísimas gracias. Un saludo.